Nos encontramos en la ciudad de Lima, de la República del Perú, frente al presidente de la CUNAR Perú, también vocero del Comando Unitario de Lucha de la región Cajamarca, del CUL, Idelso Hernández Llamo, con quien vamos a conversar brevemente sobre el tema del caso Conga en Cajamarca. Esto es posible, ¿no?, a un evento que se va a hacer en París, Francia, de un grupo de peruanos que van a hacer una conferencia y quieren saber lo último, lo que sucede en Cajamarca sobre el tema de la defensa del agua y el medio ambiente. Señor presidente de la CUNAR, aparte de Conga, ¿en qué otros casos del Perú las rondas campesinas han jugado un papel importante? En principio queremos saludar a nuestros hermanos y hermanas que residen en París, en Europa, y nuestro saludo en representación del pueblo de Cajamarca y también en representación de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Para nosotros los cajamarquinos, desde que hemos iniciado nuestras luchas articuladamente con los hermanos que han tenido problemas con los conflictos socioambientales en el norte del Perú, por ejemplo, hemos encaminado una lucha conjunta con los hermanos de Piura por el tema de Majás. Hemos encaminado también nuestra lucha conjunta con los compañeros de Tambo Grande, que también es de la región Piura, con nuestros compañeros de los pueblos de la Amazonía, como son los hermanos de los Aguajún, los Huampís, y también las rondas campesinas de la región Amazonas, y las diferentes acciones que hemos realizado en la región Cajamarca por el tema de Quilis, por el tema de la empresa minera La Zanja, Misquimayo, en la provincia de San Marcos. Esto me estoy refiriendo desde el año 2002, 2003, 2004, 2005, el tema, por ejemplo, del Baguazo, ¿no?, con los hermanos Ajuns, que fue en 2008, 2009. Y desde ahí se ha venido ya gestando el trabajo conjunto entre los pueblos de, en este caso, Aguajún, Huampís, como también en este caso las rondas campesinas, quienes han jugado un papel elemental de declararse en resistencia a raíz de que se ha vivido pues una intromisión ilegal por parte de las transnacionales mineras, muchas veces con el afán de que ellos buscan pues mirar un desarrollo económico, pero en función de sus intereses, más no en función a los intereses de los pueblos. Es por ello que nosotros, los cajamarquinos, como los ronderos del norte del Perú, estamos convencidos de que hablar que la minería trae el gran desarrollo para nuestros pueblos es mentira. Sé que nosotros no vemos tal como así se predica. Más bien lo que hemos visto durante estos años es contaminación, es atraso, es abandono, incluso todo un plan más bien de persecución a los dirigentes o a los quienes protestamos en defensa de la vida. Entonces todo esto que estamos viviendo durante estos años nos ha llevado pues a reflexionar también de que nosotros no podemos seguir permitiendo que las transnacionales, ni el gobierno, ni los gobiernos de turno puedan hacer lo que les da la gana, sino que más bien tienen que entender de que aquí es el tema de derechos. Y eso expresa Conga hoy. ¿Cómo consideramos a Conga? Conga, para nosotros, estamos convencidos, es la gesta de todos los procesos de lucha que hemos emprendido durante estos años. Me refiero desde el año 2000, desde cuando empezó este proceso de lucha en defensa de la vida, en defensa del medio ambiente. Si yo, por ejemplo, reflexiono en mi región, Minería Anacocha ingresa en los años 90, en la práctica está ya 20 años, y si yo comparo, por ejemplo, toda la actitud de Anacocha, lo único que ha demostrado es una actitud de genocidio, porque ha desaparecido
canales, por ejemplo, de irrigación, más de 12 canales, ha desaparecido manantiales, ha desaparecido incluso lagunas, en la cual ha traído ya serias consecuencias. Ha desaparecido, por ejemplo, el principal río, el Río Grande, que es el principal río que da vida a la población de Cajamarca. Lo que han hecho ahora, Yanacocha, es simplemente ya dar agua entubada, pero una agua no apta para el consumo humano, sino una agua, bueno, según los estudios que ellos presentan, que solamente es apta para la agricultura y para los animales. Sé que esa agua ya está llena de cianuro, pero nosotros, dándonos cuenta, si eso va a servir para la agricultura, eso sirve para los animales, de igual pues va a tener efecto de contaminación. Y no es tan cierto también de que dicen pues que dan agua de calidad. El agua en Cajamarca ya la población toma agua contaminada. Entonces, todas estas reflexiones nos ha llevado pues a tener en cuenta de que nosotros ya no estamos dispuestos a permitir que esta transnacional y como otras hagan lo que les da la gana en nuestros territorios. ¿Qué quiere Yanacocha actualmente? Yanacocha actualmente lo que está buscando es ampliar su megaproyecto a través del megaproyecto Conga. O sea que no es tan cierto que es un proyecto, como dicen que es un proyecto ya diferente, que es particular, porque es la misma empresa. Y además ahí tenemos entendido que no solamente es Yanacocha de don Roque Benavides, sino que hay grandes consorcios, como Newmont de Estados Unidos, y al mismo tiempo también está el Banco Mundial, con el 5% de sus inversiones dentro de este megaproyecto. Entonces, todo este proceso, toda esta reflexión, es de que a nosotros hemos dicho, los cajamarquinos, no estamos dispuestos para que ya se siga dañando nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, porque perjudica y daña la vida. ¿Cómo van a impedir ustedes la presión de las fuerzas interesadas en saquear la tierra y por otro lado también dividir a las rondas y sus organizaciones? Ahí estamos trabajando en tres aspectos. Uno es que nosotros vamos a continuar con el fortalecimiento y la unidad de nuestras rondas campesinas y de todas las organizaciones existentes. Para ello estamos haciendo eventos, talleres, capacitaciones, concientizaciones, concentraciones, donde ahí llevamos pues una serie de materiales para tener que nosotros demostrar a la población de que cuáles son los efectos negativos que traería una gran megaminería y al mismo tiempo también mostrarles a la población de que nosotros somos pueblos que actuamos en función a nuestros derechos constitucionarios como rondas campesinas. Por ejemplo, el derecho al consentimiento, el derecho a la libre determinación, en la cual es un debate serio que hoy estamos emprendiendo, entendiendo que nosotros ante el convenio, por ejemplo, 169 y ante la Declaración de las Naciones Unidas, somos sujetos de derecho, porque somos pueblos herederos que heredamos desde nuestros ancestros, de nuestras culturas. Entonces, en ese sentido estamos buscando todo un plan de cómo nosotros entender de que nosotros somos pueblos originarios, pueblos que de otra manera estamos amparados en el marco constitucional, tanto nacional e internacional. Y dentro de ello también es importante manifestar de que nosotros, como instituciones, vamos a continuar en nuestra resistencia. Esta lucha es permanente. Para ello tenemos la lucha legal, la lucha técnica, la lucha jurídica y la resistencia social, que es permanentemente hasta la actualidad. Y por otro lado también estamos tratando de evitar, por ejemplo, que no se siga burlando ni el Estado ni esta transnacional, y esperemos ahí la buena voluntad de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ya se pronuncie, porque nosotros hemos interpuesto una demanda. Por ejemplo, ahí nos gustaría que nuestros hermanos de París, nuestros aliados internacionales, en este caso también persistamos o exijamos que esta comisión ya debe pronunciarse. Me refiero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que debe ya pronunciarse. Hay que exigir de todos los lados, porque el gobierno de una otra manera también está aprisionando esta comisión para que no se pronuncie. Entonces yo creo que en ese sentido
es un espacio muy fundamental de que nosotros hemos ido a esta instancia con la finalidad de demostrar y hacer de que aquí en el Perú, como en Cajamarca, el propio Estado es el quien vulnera, el quien viola los derechos elementales de los pueblos. Por otro lado, el Comando Unitario de Lucha de Cajamarca, del cual es usted parte y vocero importante, acordó hacer un referéndum sobre el caso de Conga. ¿En qué ha quedado este acuerdo? A ver, en el tema del referéndum está también considerado en el marco de la resistencia que hemos emprendido los cajamarquinos desde el año 2011, noviembre de 2011, y que continuamos hasta la actualidad. De entre ello, nosotros hemos solicitado de que, incluso hemos dicho que vamos a impulsar esta autoconsulta o referéndum, como otros se lo denominan. Lo que está pasando actualmente es de que nosotros ya estamos entrando a una etapa preelectoral, que incluso ya tiene pues algunos, diríamos, intromisiones de querer ser manipulado por parte de los intereses coyunturales políticos, y en ese sentido nosotros estamos trabajando con mucho cuidado, porque nosotros estamos cuidando esta lucha de que no debe ser manoseada por los intereses o afanes electoreros, sino que más bien estamos tratando qué mecanismos aplicar. Para ello debemos manifestar que se ha formado ya un equipo técnico que ya tiene casi listo para impulsar este referéndum. Pero nosotros, a raíz de esta coyuntura preelectoral o electoral ya, seguramente estaremos evaluando en el transcurso que en qué momento vamos a sacar adelante este referéndum, porque es importante, porque lo que queremos es que esto no se confunda dentro de los espacios preelectorales, porque traería confusión a este referéndum. Entonces, en ese sentido, somos muy cuidadosos. ¿Qué proyectos tienen y están desarrollando las rondas campesinas como una alternativa a la cultura depredadora en Cajamarca? Bueno, nosotros en Cajamarca, a raíz de que durante estos 20 años se ha impulsado, por ejemplo, un desarrollo primario exportador, extractivo, que para nosotros consideramos que es un desarrollo genocidio, porque lo que hace este modelo primario exportador extractivo de las mineras, que incluso destruye nuestras cabeceras de cuenca, nuestros manantiales, nuestras aguas, nuestros recursos. En ese sentido nosotros estamos planteando desde las rondas campesinas de Cajamarca, que incluso estamos impulsando para el país, es impulsar un modelo de desarrollo humano y sostenible. ¿En qué consiste? En que nosotros tenemos que impulsar este desarrollo humano y sostenible basado en el cuidado de nuestros recursos hídricos. Por ejemplo, ¿para qué queremos cuidar los recursos hídricos en Cajamarca? Entendiendo primero de que Cajamarca ha sido una región netamente agropecuaria, desde antes del Tahuantinsuyo, después del Tahuantinsuyo y hasta la actualidad. Y en eso su población se expresa que más del 70% de su población de la región Cajamarca es netamente campesina, es netamente agropecuaria. Entonces, ¿para qué cuidamos los recursos hídricos nosotros ahora? Porque queremos repotenciar nuestra actividad de los pre-incas, porque nosotros somos pueblos llenos de cultura, llenos de desarrollo, que durante la invasión española o de la colonia y durante la vida republicana hasta la actualidad, esta actividad, por ejemplo, ha sido totalmente abandonada. Entonces nosotros decimos, queremos los recursos hídricos para repotenciar la agricultura, para repotenciar nuestros canales de irrigación, nuestro riego de dispersión. ¿Qué más? ¿Para qué necesitamos, por ejemplo, los recursos hídricos? Necesitamos incluso para ir pensando que en el futuro debemos repotenciar en Cajamarca y en el norte del país, por impulsar la agroindustria. Entonces tenemos propuesta. ¿Por qué la agroindustria? Porque Cajamarca es, diríamos, la flor naciente de sus recursos hídricos, que da vida tanto a la región Amazonas como a la región Lambayeque y a la región de la Libertad. ¿Por qué? Porque de esas cabeceras de cuenca de la región Cajamarca
nacen los principales ríos que dan vida a estas regiones. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho, todos los recursos hídricos que ya luego se van juntando a través del río Marañón, a través del río Chamaya, por ejemplo, a través del río Jequetepeque, nos debe servir para que nosotros en el futuro repotenciemos el agroindustria en todo el norte y oriente del país. O sea que nosotros debe ser como una propuesta alternativa a este modelo primario exportador extractivo. Entonces nosotros desde esa visión venimos nosotros emprendiendo una nueva forma de cómo mirar las grandes potencialidades de desarrollo para el bienestar social integral desde la humanidad. O sea que nosotros no queremos seguir, por eso que nosotros ahora nos oponemos que no se debe depredar o desaparecer o contaminar las aguas, porque para más adelante lo necesitamos para repotenciar estas actividades. Y otra propuesta alternativa, por ejemplo, a estas actividades extractivas, tenemos por ejemplo el ecoturismo, que es muy importante. El ecoturismo va acompañado, por ejemplo, a la reforestación, a la forestación y el turismo en sí mismo. ¿Por qué? Porque Cajamarca también, por ejemplo, tenemos grandes, reliquias, si se quiere, en ese sentido. Por ejemplo, tenemos restos arqueológicos, incluso que se vienen manteniendo desde los pre-incas y luego de todo Tahuantinsuyo. En este caso, por ejemplo, en Cajamarca tenemos también los caminos del Inca, tenemos, por ejemplo, nuestras lagunas, que nosotros consideramos que son lagunas sagradas. Por ejemplo, no solamente son las 20 lagunas que tenemos en Conga, en Cajamarca tenemos más de 300 lagunas en todas las cordilleras altoandinas. Por ejemplo, yo invitaría a nuestros compatriotas de Francia, de París, invitaría también, por ejemplo, a los mismos turistas que visiten Cajamarca. Por ejemplo, nosotros tenemos un potencial de 280 lagunas que se encuentran ubicadas, en este caso, por ejemplo, entre las provincias de San Pablo, Cajamarca y San Miguel. Tenemos ahí, por ejemplo, todo un eco turístico, un eco, diríamos, acuífero, que es muy importante para repotenciar para repotenciar en este caso el desarrollo humano y sostenible, en la cual debe ser, por ejemplo, como una alternativa frente a esta actividad extractivista. Entonces yo creo que frente a ello es de que nosotros estamos elevando propuestas muy importantes, que seguramente esto va a seguir de debate, de discusión dentro de nuestro procedimiento como rondas campesinas. Pero eso no queda ahí nomás. Por ejemplo, estamos diciendo, como propuestas, por ejemplo, que aquí le exigimos al presidente Ollantumala, por ejemplo, y a todos los gobernantes. ¿Qué dijo Ollantumala, por ejemplo, en su gobierno? Dijo que iba a revisar los contratos mineros, y nosotros estamos esperando que Ollantumala debe revisar los contratos mineros en Cajamarca y en todo el país, porque ahora los contratos mineros pues estén en base en base a la mafia y a la corrupción que dejó establecido el gobierno de Fujimori, luego el gobierno de Toledo, y luego lo continuó el gobierno de Alan García, y que hoy Ollantumala, que nos estafó, nos engañó a los peruanos, hoy ha hecho suyo ese procedimiento o esa continuidad de este gran proyecto ahora que diríamos nosotros de la gran transnacionalización, abandonando la gran transformación. Entonces, ¿qué más dijo Ollantumala, por ejemplo? Dijo, ¿qué hace falta en el Perú? Que estamos elevando desde la ronda campesinas, que debemos impulsar nosotros, proponer de que aquí en el Perú tiene que haber una nueva legislación minera. O sea que con estas normas y leyes que avala la legislación minera, ahí tenemos el gran problema. Otra propuesta que nosotros estamos, por ejemplo, debatiendo, discutiendo. En el Perú debemos tener el proyecto del ordenamiento territorial, donde nosotros ordenemos el territorial para que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, e incluso desde el gobierno nacional, se impulse la zonificación económica y ecológica. Y definamos dónde se puede hacer minería y dónde no, y dónde se puede hacer el desarrollo agropecuario, por qué se tiene que hacer. Eso, por ejemplo, en el Perú no tenemos. Entonces nosotros desde la ronda campeona estamos planteando de que aquí tenemos que ir haciendo un proyecto de desarrollo, diríamos, sostenible y responsable, pero para que resuelva los problemas de la gente, y no solamente sea pues ahora con el cuento de que la minería trae el gran desarrollo,
pero y la pregunta es que nos hacemos los cajamarquinos, pero ¿para quién ese gran desarrollo? Entonces son razones por la cual nosotros seguimos planteando, y ahí no nos van a hacer cambiar. Nosotros seguimos firmes, consecuentes en nuestra lucha, porque no solamente estamos aquí oponerse por oponerse, sino que también estamos desarrollando nuestras propuestas para que se hagan políticas públicas y desde ahí se respete la vida, se respete la humanidad, se respete la biodiversidad, cuáles son los objetivos serios y responsables que estamos emprendiendo las Rondas Campesinas de Cajamarca y mucho más hoy desde la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Señor Idelso Hernández Llamo, por otro lado es importante el problema en Cajamarca también es que el pueblo pone los muertos, el pueblo pone los heridos, el pueblo pone los dirigentes y muchos de los dirigentes han sido denunciados penalmente por el gobierno. ¿Cómo van todos esos casos, esos procesos? Nosotros siempre hemos repudiado, hemos rechazado. Hoy tenemos un Estado, siempre hemos tenido un Estado represivo. Hasta los años 90, de una otra manera, después de las dictaduras, parecía que íbamos a establecer ya, diríamos, una gobernabilidad en el país un poco más democrática, integral, ¿no? Que de otra manera se reflejó, por ejemplo, en la Constitución del 79. Pero luego, cuando viene Fujimori, donde cambia la constitución política, de verdad en el Perú lo que se ha establecido es un genocidio. Por ejemplo, si nosotros revisamos todo el proceso de maltrato, de violación contra la vida humana de los campesinos es cruel. Por ejemplo, si nosotros revisamos la actitud del gobierno de Fujimori, ¿cuántos campesinos fueron asesinados? O sea, eso, por ejemplo, es imperdonable. Luego, por ejemplo, en el gobierno de Toledo, las represiones, las persecuciones, cuando los ronderos ya levantaron nuestra voz por hacer respetar nuestros derechos constitucionarios, defender nuestros territorios. Luego, en el mismo gobierno de Alan García, por ejemplo, el tema del baguazo, que incluso ahí terminó con 33 muertos entre ronderos, indígenas y policías. Luego hemos tenido, por ejemplo, el caso de Majás, también el gobierno de Toledo en el año 2004-2005, igual en el tema del Cerro Quilis, que entre esas dos regiones, entre Majás, que está en Piura, y Quilis, que está en Cajamarca, tenemos un promedio de 12 muertos campesinos y ronderos. Luego, por ejemplo, por el tema de Congaoe, que tenemos incluso 5 muertos, un centenar de heridos, que hasta el momento está quedando en la impunidad, que el gobierno, por ejemplo, no quiere asumir su responsabilidad, aparte de incluso de los efectos, por ejemplo, de la contaminación minera, que en el año 2000, por ejemplo, Yanacocha contaminó todo un pueblo, que ahora esa gente se está muriendo, por ejemplo, a poquitos. Entonces tenemos aquí grandes efectos negativos que las empresas mineras, junto con los gobiernos de turno, gracias a esta constitución política del 93 que hizo el fujimorismo, lo que ha demostrado es el genocidio. O sea que nosotros en ese sentido es que repudiamos. ¿Cómo vemos al Estado actualmente? Vemos un Estado, diríamos, terrorista. Un Estado que no quiere entender de que aquí en el Perú es el tema de derechos. Y nosotros estamos pidiendo al Estado que tiene que respetar los derechos consuetudinarios de los pueblos, en este caso de las rondas campesinas. Pero eso no nos va a hacer callar tampoco. Nosotros hemos dicho, nosotros seguiremos luchando por defender nuestra vida, por defender nuestra tierra, cueste lo que cueste, porque nosotros estamos convencidos de que aquí nosotros no vamos a dar paso atrás por tener que avalar estas políticas que muchas veces nos imponen. Aquí, por ejemplo, ¿por qué hay una contradicción entre el Estado y los pueblos? Primero que este Estado ha sido constituido o perfeccionado en función a los intereses económicos de pequeños grupos de poder. Por ello, cuando vemos ahora que este Estado aprueba normas y leyes a espaldas del pueblo y luego quiere que a punta de bala que lo acatemos nosotros los pueblos, pero sin embargo el Estado no quiere reconocer que nosotros como pueblos que hemos existido desde antes de la colonia, desde antes de la conformación de la República, también nosotros hemos tenido un sistema jurídico, un sistema político, y eso se ha expresado, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo. Entonces, por más que el Estado quiera, por ejemplo, imponer normas, imponer leyes, que lo hacen a espaldas del pueblo, no lo consultan, no consensúan, entonces de hecho pues va a contradecir a la realidad de los pueblos. ¿Qué tenemos? Tenemos un Estado monista,
que solamente quieren que sea el Estado único y que todos nos sometamos a ese control o bajo ese caminar. Pero nosotros hemos dicho no. Nosotros aquí, ¿qué luchamos? Luchamos también en el futuro tener un Estado pluricultural, un Estado donde se respete la vida, donde se respete los derechos elementales. Por ello nosotros le emplazamos al presidente Ollantumala o a estas políticas continuistas o a este Estado, cuando dice, por ejemplo, vamos a impulsar la gran inclusión social. Creen que la inclusión social para ellos es que cada vez se incrementan más programas sociales, más programas juntos, más pensión 65, etcétera. Creen que esa es la inclusión social y nosotros estamos convencidos que no. Aquí en el Perú hemos dicho los ronderos y decimos todos los pueblos indígenas y ronderos en el Perú solamente puede haber una verdadera inclusión social cuando se respete los derechos constitucionarios de las rondas campesinas y de los pueblos. Y ojo, y en el Perú somos mayoría. Más del 70% de su población en el Perú tenemos todavía descendencia andina, descendencia genuina, natural, los que no quieren entender a sus gobernantes. Entonces tenemos grandes contradicciones. Frente a ello, nosotros estamos decididos también a impulsar ya una visión también política. Nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos, porque ahora, por ejemplo, en Cajamarca, todas las semanas, los que siempre han gobernado, los mafiosos, los corruptos, los fujimoristas, los apristas, oiga, semanalmente paran de pueblo en pueblo queriendo convencer a la población. Entonces nosotros hemos dicho, vamos a reafirmar nuestra unidad para tener que también debatir políticamente y elevar propuestas políticas y entrar a ese escenario. Sé que nosotros no podemos quedarnos tampoco que solamente en procesos reivindicativos o en resistencias, sino que también tenemos que nosotros dar paso a esta resistencia y lucha política y también propuesta política, porque estamos convencidos que como los problemas son políticos, entonces los problemas en el Perú que tenemos también se tienen que resolver políticamente. ¿Qué espera usted de la solidaridad internacional, de los hermanos en París, por ejemplo? Yo lo que espero de nuestros hermanos de París, nuestros compatriotas y todos nuestros amigos que de otra manera se identifican o coinciden con nuestra lucha, que no nos dejen solos. Queremos su solidaridad, su apoyo, su respaldo, ya sea moral o con lo que sea necesario. Porque yo tengo un criterio dicho, en una lucha todo es importante. O sea que aquí no sobra nada. A veces nosotros hemos dicho, hasta 10 céntimos para comprar un pan y compartirlo en que lo estemos, es importante. Entonces yo creo que aquí a nuestros compatriotas de París, yo les sigo reiterando de que de otra manera sigan fortaleciéndose para respaldarnos esta lucha, porque no estamos convencidos de que solamente la unidad nos hará libres. Nuestra lucha va a continuar, nosotros no vamos a dar paso atrás, porque estamos convencidos de que nosotros no podemos seguir permitiendo que las transnacionales, los genocidas, los que quienes promueven todo tipo de violencia, empezando por el Estado o por los que quienes nos gobiernan, o empezando también por los grupos de poder que creen que el Perú es su chacra, nosotros no vamos a permitir. Los cajamarquinos seguimos en pie de lucha y en ese sentido yo reitero de que nos sigan apoyando en lo que sea necesario. Muchas gracias. Estuvimos pues con Idelso Hernández Llamo, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas del Perú, CUNAR, y también vocero del Comando Unitario de Lucha de la región Cajamarca.